Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y gracias por aceptar esta invitación que desde Comeva le hemos hecho a nuestros asociados y asociadas en todo el país. En este espacio esperamos poder resolver todas las inquietudes que ustedes tienen acerca de temas referentes al sistema pensional y al Plan Básico de Protección de Comeva. Vamos a hablar sobre temas tan importantes como la brecha pensional, como la diferencia entre los fondos privados y no privados, pero también vamos a hablar de cómo a través del Plan Básico de Protección de Comeva podemos empezar a prever nuestra pensión, podemos empezar a complementar esa pensión que vamos a recibir, garantizando desde ahora nuestro futuro. Como lo habíamos anunciado, hoy están con nosotros dos super invitados especiales. Está Alexandra Domínguez, directora desde hace 10 años de los Fondos Mutuales de Solidaridad y Auxilio Funerario de Comeva, y Marcelo Duque, director de la firma Cómo Me Pensiono, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en temas relacionados con el manejo de pensiones. Alexandra, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo esta noche. Ricardo, muy buenas noches, señores asociados. Encantada de estar con ustedes y de tener este espacio para contarles un poco qué hacemos en nuestros fondos mutuales y cuál ha sido nuestra historia. Muchísimas gracias, Alexandra, por acompañarnos y esperamos sí sacarle muchísimo provecho a todo eso que tú conoces por tu experiencia en la que has estado en Comeva todos estos años. Marcelo, bienvenido y gracias de verdad por acompañarnos esta noche. Hola Ricardo, hola Alexandra, no, un gusto estar aquí para tratar de resolver las inquietudes que tengan los asociados alrededor de su estrategia pensional y cómo, como bien lo señalabas y Alexandra, estas inquietudes se pueden solucionar o construir a partir de todos los productos y servicios que ofrece el Grupo Comeva. A ambos, muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a ustedes que están en este momento conectados, que aceptaron esta invitación y que nos siguen en este momento a través de esta transmisión que estamos realizando por el Facebook Live. Bueno, y para empezar, pues me gustaría preguntarle a Marcelo algo que podría ser muy obvio, podría ser muy básico, y pues, ¿para qué se preguntan? No, pero estoy seguro que quienes nos ven habrán personas que por su edad o por diferentes motivos pues han escuchado acerca de la pensión, acerca de, sí, me voy a pensionar algún día, pero empecemos como explicándole pues de qué estamos hablando cuando nos referimos a pensión, qué cubre, cuándo se reclama y sobre todo cómo la pensión afecta la situación financiera y económica de una familia después de que una persona termina su vida laboral y empieza a percibir la pensión. Bien, Ricardo, bueno, para los asociados, en primer término es importante señalar que la pensión cubre tres eventos. El primer evento está relacionado con lo que se llama vejez, es decir, el momento en que un trabajador termina su ciclo laboral e inicia su etapa de retiro. Ese riesgo se llama pensión de vejez y es distinto en Colpensiones en un fondo privado, asunto que trataremos seguramente más tarde. En segundo lugar, las pensiones en Colombia también cubren lo que se llama invalidez, que es la pérdida de más del 50% de la capacidad de trabajo por parte de un trabajador dependiente o independiente. Y en tercer lugar, lo que se conoce como sobrevivencia, que es en el momento en que ese trabajador o incluso pensionado fallece, el grupo familiar, de acuerdo a la normativa o al marco legal, hay un grupo de personas que tienen derecho a recibir lo que se llama mesada, que es el valor mensual, tendrían derecho a el resto de su vida o los hijos hasta determinadas edades a recibir un valor. Entonces digamos que de entrada para los asociados es importante señalar que el Sistema Nacional de Pensiones cubre tres riesgos y que es muy importante como asociados entender cómo planear una estrategia integral y cómo incluso desde el plan básico, pues seguramente pues Alexandra ahora cuando lo estime pertinente lo conversará, cómo las soluciones de Comeva apuntan a reducir el impacto de una contingencia particular en invalidez y sobrevivencia o a mejorar la condición de pensión de vejez. Marcelo, precisamente es lo que te quería preguntar a continuación. Empezaste hablando de la diferencia que hay, sí, están esos tres riesgos, pero que es diferente en un fondo privado y en Colpensiones. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay entre pensionarse con un fondo privado o hacerlo con Colpensiones? Y más allá, el hacerlo con uno u otro fondo, ¿cómo impacta la vida de nuestros asociados? Bueno, esa es una pregunta muy importante porque incluso hoy hay una tendencia enorme de muchas personas de trasladarse de los fondos privados a Colpensiones y el primer consejo que nosotros queremos dar desde Comeva a través de este espacio es que sugerir y recomendar que cada caso se analice de forma particular.
Incluso los asociados tienen un servicio gratuito que se llama Asistencia Pensional del Grupo Comeva. Y allí lo que tratamos es demostrar a partir de la especificidad o de la particularidad de cada familia, de cada asociado, qué le puede convenir. Hay personas claramente que le conviene el fondo público y otras el fondo privado. Por otra parte, ¿cuáles son las diferencias centrales? En Colpensiones una persona se retira cuando cumple mujer 57 y hombre 62. Entonces el primer requisito es edad y un tiempo de aportes, que son 1.300 semanas, que eso es alrededor de 26 años cotizados. Que es, perdóname, lo que la gente conoce como cuántas semanas ha cotizado y es como lo que se dice todo el tiempo. Exactamente, Ricardo, es tal cual. Es decir, cada año que yo trabajo y cotizo son alrededor de 52 semanas, entonces al final es que una persona o un asociado se va a pensionar en Colpensiones, pues primero es cumplir el requisito si es mujer de 57 o si es hombre de 62 y el tiempo de aportes. Eso sería el mundo de Colpensiones, siguiendo, como lo señalabas, digamos, haciendo seguimiento, y la recomendación nuestra es a través del servicio gratuito para el asociado del uso de la asistencia pensional. Y por último, en el fondo privado ya no es edad y semanas, sino capital. Es decir, es como si tuviera una cuenta en Banco Meva y voy ahorrando, y cada que tengo más capital, que ese capital viene del aporte de mi empleador y que yo hago como trabajador, o si soy un asociado independiente, de los aportes mensuales que yo hago, voy creciendo ese capital y cuando llego a los 57 o 62 podría, o incluso antes, si tengo mucho más dinero, pensionarme. ¿Cómo se va a liquidar esa pensión? De acuerdo a la edad en la que me estoy pensionando, a la edad de mi esposa o esposo, si es una mujer, o al cónyuge de forma general, y a la expectativa de vida. Entonces, al final es Colpensiones, edad y semanas, y en el otro es capital en el fondo privado. Perfecto, pero entonces bajo lo que nos estás contando, esas dos diferencias que hay entre fondo privado, entre Colpensiones, pues sin importar cuál se escoja, desde ahora es necesario como empezar a prever que esa realidad cuando una persona se pensiona, pues cambia en temas económicos, ¿cierto? Totalmente, es lo que se conoce como brecha pensional, y es que en términos prácticos es una persona se está ganando 1.000 pesos y cuando se retira su mesada son 500, entonces ese descenso es significativo, sobre todo cuando el ingreso va aumentando, es decir, cuando la persona va ganando más dinero o tiene mayor salario en su vida, la caída, es decir, repito, está trabajando, se ganaba 1.000 para poner un término o un valor universal y se pensiona con 500 o 400. Esa diferencia se conoce como brecha pensional y es lo que hace que sea necesario y muy importante para las familias y los trabajadores ahorrar desde jóvenes para que ese cambio no sea tan difícil. Y es precisamente allí donde Comeva empieza a jugar un papel determinante para el futuro de nuestros asociados. Alexandra, yo quiero que le contemos a las personas que están en este momento conectadas, que nos siguen por este Facebook Live, qué es esto del cuento, qué es esto del Plan Básico de Protección y qué relación tiene pues, con los fondos que tú hace 10 años administras y manejas en Comeva. Ok, Ricardo. Primero quiero contarte que Comeva desde el año 75 pensó en esta situación que hoy estamos viendo. Comeva ha sido una organización visionaria desde su creación. Y por ahí en el año 75 nuestros médicos, que eran médicos independientes, cuando fundaron la cooperativa, una de sus preocupaciones importantes era que por ser independientes, ellos en ese momento no tenían acceso al sistema de seguridad social. Y eso pues les generaba a ellos unas preocupaciones muy grandes de cara al futuro y toman una decisión importantísima. Esa decisión es lo que hoy somos en los fondos de Comeva. Y gracias a esa decisión, hoy tenemos fondos de 2,7 billones. ¿Qué decisión toman? Toman la decisión de autoprotegerse, se unen y construyen un modelo que técnicamente y en toda su connotación se parece o es bastante similar al sistema de seguridad social en ese momento en Colombia. Y construyen un sistema, se llama el Sistema de Previsión, Asistencia y Solidaridad. Es un servicio exclusivo para nuestros asociados, es solamente para los asociados de la cooperativa. Y allí lo que hacemos es proteger a nuestros asociados de varios riesgos que en el sistema de seguridad social también se protegen. Uno es el riesgo precisamente de brecha pensional. Cuando yo llego a mi edad de retiro, más que vejez, realmente es mi edad de retiro, ese momento que yo tomo en la vida, esa edad en la que yo tomo la decisión de
retirarme de mi trabajo habitual y dedicarme a mí. Y en ese momento, nuestros asociados hoy en Comeva y en nuestros fondos mutuales cuentan con 3 alternativas de edad para tomar esa decisión. Uno es edad 60, edad 65 y edad 70. Y en el objetivo de Comeva es apoyar nuestro asociado en ese ahorro de largo plazo. Y como lo decía Marcelo ahorita, que me parece fundamental, esa es una decisión que entre más joven se tome, mejor es. ¿Por qué? Porque es mucho más económico, tenemos mucho más tiempo para construir ese cierre de brecha pensional y esos recursos que se requieren para hacer el cierre de brecha pensional. Lo segundo es que Comeva pensó, y sus fundadores pensaron qué iba a pasar con sus familias si ese asociado fallecía, ese médico en ese momento, fundador de la cooperativa, fallecía o alguno de nuestros asociados fallecía. ¿Qué pasaba con su familia? Y entonces nuestros fondos también tienen cobertura por fallecimiento y son un auxilio que se entrega a los familiares de los asociados que el asociado ha designado para cubrir precisamente, es un auxilio en dinero que se les entrega precisamente para cubrir esos ingresos que dejan de llegar a la casa precisamente por el fallecimiento de ese asociado. El tercer pilar importante es el tema de la invalidez. Y allí nosotros, al igual que pasa en el sistema de seguridad social, nuestros fondos mutuales también cubren invalidez y no solamente la total, que es cuando nuestro asociado es diagnosticado con un 50% de discapacidad, sino también parcial, cuando tenemos discapacidades entre el 10 y el 49%. Allí también los fondos entregan unos recursos a la familia y a ese asociado para ayudarles precisamente a solventar ese momento difícil. Otra cobertura que es importantísima y en la que incluso este año ya hemos pagado más de 9.000 millones de pesos y llevamos casi 9.000 coberturas pagadas es incapacidad temporal. Nuestros fondos tienen cobertura de incapacidad temporal, cubrimos rentas diarias, ¿sí?, de incapacidad a partir del día 11 de incapacidad. Pero aunado a todo eso, nuestros fondos no se han quedado allí. Nosotros hemos venido creando coberturas que responden a necesidades que van apareciendo y riesgos que van teniendo nuestros asociados. Tenemos por eso cobertura de desempleo, disminución de ingresos, enfermedades graves. De hecho, en la cobertura de desempleo fuimos los pioneros en Colombia en la creación de esta cobertura en el año 2012 como cobertura mutual. Posteriormente, y desde el año 2008 incluso tenemos planes adicionales con los que nuestros asociados cuentan. Tenemos asistencias, entre ellas la asistencia de la que hablaba Marcelo. Tenemos una asistencia pensional importantísima, precisamente preocupados de que nuestros asociados tengan una asesoría idónea, técnica, ¿sí? Dime. Y que te interrumpo, ¿tiene algún costo? No tiene. Ningún costo para nuestro asociado y tiene un estudio y un informe de su situación pensional absolutamente técnico, honesto y que le permite tomar una decisión acertada frente a esa inquietud que tú planteabas al principio. Viera, venga, ¿qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué va a pasar a mi edad de retiro y qué fondo me conviene más o qué sistema pensional me conviene más? ¿Sí? Comeva ha venido trabajando en eso desde hace ya varios años. Las otras asistencias importantes que también tenemos es asistencia jurídica. Queremos ayudar a nuestros asociados cuando tienen situaciones legales que quieran resolver. Tenemos una línea que les ayuda con abogados expertos en varios temas que les ayudan muchísimo en temas contractuales y en varias de las inquietudes legales que podemos tener. Y asimismo también tenemos una asistencia de segunda opinión médica, cuando nuestro asociado necesita saber qué va a pasar con su tratamiento y hacia dónde debe moverse en el momento en que tiene una enfermedad grave. Cerrando el tema de brecha pensional y digamos que sería lo más importante que tiene también, o una de las cosas más importantes que tiene el plan básico, pues el asociado empieza a hacer unos aportes desde que se vincula a Comeva, a aportar ese dinero, pero ¿en qué momento él recibe ese dinero? Y eso, pues, antes de empezar me hablabas de la perseverancia. Contémosle un poquitico a las personas que están siguiendo en este momento, ¿en qué consiste la perseverancia? Ok, la perseverancia es un auxilio que va construyendo nuestro asociado, es un ahorro, es un capital, más que un ahorro realmente es una construcción de un capital para que cuando el asociado llegue a esa edad elegida de retiro, esa edad soñada de retiro, 60, 62 o 65, 60, 62, 65 o 70 años, él la recibe y la puede recibir tanto como un pago único donde él
toma todos sus recursos y hace porque ya tiene lo tiene destinado en algún proyecto de vida, o incluso hoy nuestro asociado puede recibir ese auxilio en rentas que pueden ser mensuales, semestrales o incluso anuales, ¿sí? Y eso le permite incluso hacer una mejor planeación tributaria, le permite también darle un mejor manejo a sus recursos. Comeva ha venido pensando muy seriamente y se ha tomado muy en serio desde hace 44 años ese momento de retiro de nuestro asociado porque nos interesa la calidad de vida del asociado y su familia. Ahorita hablaste de algo importante, el tema tributario. Además de todos los beneficios que ustedes están escuchando que esta mujer nos está contando hoy, pues que son impresionantes, pues hay una mejor noticia todavía y es que todo esto tiene unos beneficios tributarios para nuestros asociados. ¿Me podrías hablar un poquitico a los asociados sobre este tema? Nosotros, digamos que uno de los principales argumentos o de los principales decisores que el profesional colombiano tiene hoy para tomar la decisión de hacer un ahorro de largo plazo es el beneficio tributario. Sin embargo, yo quisiera, más que enfocarnos en el beneficio tributario, quisiera decirles, y me parece súper relevante que los asociados entiendan que tomar la decisión de hacer este ahorro de largo plazo es una decisión de vida tan importante que más allá del beneficio tributario que puedan obtener, realmente es una decisión que puede cambiar enormemente su vida y no solamente la suya, sino la de su familia. Hoy con todo el tema de la reforma más que pensional, de la reforma tributaria que vimos en el año 2017 y ahorita con la ley de financiamiento que acabamos de vivir al cierre del año 2018, realmente cada vez, Ricardo, son menos las posibilidades de que el ahorro de largo plazo que un asociado pueda hacer en un fondo, por ejemplo, en una AFP, en un fondo de pensión, sea realmente o genere realmente un beneficio tributario. ¿Por qué? Porque cuando tú ya tienes una medicina prepagada o tienes una deuda de vivienda o tienes una cuenta, una AFC, o tienes dependientes, ya todas esas opciones que también te permiten tener planeación tributaria, ya te llenan la capacidad de exención del porcentaje exento que te da el gobierno. Por lo tanto, casi que frente a tu pregunta, lo que yo quiero es, y me parece súper relevante que nuestros asociados hoy entiendan que el beneficio tributario no debería ser un motivador para tomar una decisión tan importante para su vida. Exacto. Es un plus, pero la decisión real es que a través de Comeva podemos empezar a planear el futuro y el futuro se empieza a planear desde ahora, no esperar a llegar a estar muy cerca de la edad pensional, sino empezar y apersonarse de ese tema ahora, empezar a tomar decisiones de fondo ahora y empezar a construir un ahorro a largo plazo que permita pues afrontar los cambios que trae consigo el pensionarse. Marcelo, te quiero preguntar algo que incluso estoy viendo aquí en el chat, nos está preguntando Poli Calderón, y que es una pregunta obligada, algo mencionó ahorita también Alexandra, y que está en boca de todo el mundo, en redes sociales, en medios, y Poli Calderón nos dice aquí, ¿es cierto que habrá reforma pensional y cómo puede esto afectar a un asociado de Comeva? Bien, yo quisiera, Ricardo, antes de eso hacer una breve referencia a lo que mencionaba Alexandra, que es importante y es la recomendación. Yo creo que la estrategia pensional y digamos la calidad de vida en el retiro no se debe fundamentar en la situación tributaria. En los últimos años, lo citaba Alexandra, el 2002, incluso antes, ha habido modificaciones al sistema tributario en Colombia que hace que los beneficios que hace muchos años existían hoy cambien. Entonces lo que nosotros pensamos es que si hay un beneficio, perfecto, pero que ahí no se centre la estrategia tributaria. De hecho, en los fondos privados de pensiones obligatorios se modificó un gran beneficio que existía, de manera tal que la recomendación es, si viene esa excepción tributaria, esté maravilloso, pero ese no debe ser el argumento central para la definición de la estrategia pensional. Como decían las abuelas, esa es la ñapa. Exactamente, ese es el agregado, la ñapa, coincido con eso. Bien, frente a la reforma pensional, el gobierno ha venido señalando que la va a presentar. El presidente Duque
antes de lo que ha pasado recientemente con la caída de la ley de financiamiento, pues decía que iba a presentarse en esta legislatura, es decir, este resto de año, pero ante ese evento la hipótesis es que en marzo, es decir, arrancando la agenda legislativa del Congreso, que eso empieza desde marzo del 2020, pues sea el proyecto de entrada. Yo confío que así sea porque hay una serie de modificaciones que se deben dar. Y frente a la pregunta de nuestra sociedad Poli, pues el punto es, ¿qué se debe modificar? Lo primero, para tranquilidad de los asociados, y lo dijo el presidente recientemente, es que no se va a subir la edad de retiro. Recordemos que hoy mujeres 57 y hombres 62. Segundo, en algún momento habrá que discutir ese elemento de la edad, pero digamos que en el corto plazo, para los asociados, como mensaje de tranquilidad, eso no va a estar según lo que ha mencionado el presidente, porque los ministros a veces han dicho cosas distintas, el de Hacienda y la ministra de Trabajo. Pero en concreto, ¿qué puede haber? Primero, un régimen de transición, es decir, ¿qué es la transición? Son personas que tienen cierta proximidad al momento de pensión y se conservan las condiciones actuales. Eso es un evento que a muchos asociados les estresa. Es decir, no se cambian las reglas del juego para quienes están en este momento cercanos a pensionarse. Exacto. De hecho, la Corte Constitucional utiliza un término que a mí me parece interesante y es que van en carrera o cerca a adquirir el derecho. Entonces, en concreto, la hipótesis nuestra, desde Cómo Me Pensiono, que acompaña al Grupo Comeva en toda la asesoría de los asociados, es que quien está a 12 años o menos del momento de pensión va a pensionarse como están las reglas de juego hoy, es decir, el marco normativo actual. Esos son mujeres que hoy tengan alrededor de 46 años o más, hombres de 50 años, va a ser como está hoy, en el fondo público, que lo explicábamos ahorita, hay semanas y tal. Quien está con mayor juventud le va a tocar un escenario distinto, con una serie de cambios con tendencia a la baja. Es decir, unas pensiones públicas sobre todo mucho más bajitas. Eso es, digamos, de entrada lo que uno podría decir para los asociados con respecto a la reforma. Bueno, perdóname, ¿qué más ibas a...? No, en concreto otros elementos. Por ejemplo, hoy se toman 10 años de promedio para calcular la pensión en Colpensiones, es decir, entre los 47 y 57 mujeres y 52 y 62 los hombres. En mi opinión es altamente probable que eso se modifique, es decir, que ya no tomas 10 años, sino que tomas 15 o 20. ¿Cómo afecta eso al asociado? Pues al que está en Colpensiones mucho, porque si ya no son 10 años de promedio, sino que son 20, lo que eso se va a traducir es una reducción de la mesada. O sea, las mesadas en el sistema público van a ser más bajitas para las personas más jóvenes. Lo otro que se puede modificar es que hay un problema en el sistema pensional en Colombia hoy que en mi opinión es el más complejo y es la baja cobertura. Es decir, de 100 personas adultas en edad de recibir pensión, solamente 26 reciben. O sea, hay un 74% que son adultos que no tienen ingreso. ¿Qué podría uno hacer? Es generar una pensión que se llama universal, es decir, le doy a muchas personas una pensión de un salario mínimo, que eso lo pagaría Colpensiones o el sistema público, y en la medida en que las personas tengan mayores ingresos de forma obligada, no voluntaria, tendrían que hacer aportes a su fondo de pensión obligatoria. Entonces, el que gana más, al final cuando se pensione, recibe un piso de pensión que es Colpensiones y una pensión adicional que sería obligatoria de un fondo privado. Yo creo que eso es algo que va a estar bastante en discusión, pero para cerrarlo de la reforma, es importante para los asociados que debe existir reforma pensional, porque si no la plata no alcanza en términos de lo que paga el Estado a los pensionados hoy en Colombia. Y con lo que nos está contando Marcelo, pues, y evidentemente con esos aires nuevos que vienen de reforma por lo que nos estás explicando, pues realmente es importante empezar, como lo dijimos temprano, a construir desde ahora, a empezar a buscar mecanismos que permitan, cuando lleguemos a la edad de pensión, pues cerrar un poco esa brecha pensional que hay. Alexandra, al momento de empezar a hacer esos ahorros, ¿por qué uno debería invertir en un producto mutual como el que tiene Comeva con sus fondos que nos acabas de explicar y de pronto no en un fondo de pensiones voluntarias? ¿Cuál sería esa diferencia y por qué debería seguir de pronto uno en uno y en otro evaluarlo, mejor dicho? Bueno, Ricardo, para darte esa respuesta, yo pienso que ambos sistemas, los fondos de pensiones voluntarias
y los fondos mutuales de Comeva son una muy buena opción que hoy tiene el país para que una persona tome una decisión de construir ese capital para el cierre de su brecha pensional, pero realmente me quiero referir a por qué los de Comeva, por qué Comeva debería ser la principal opción para cerrar brecha pensional de nuestros asociados. Lo primero es, como te lo decía ahora, nuestros fondos nacieron con una connotación de sistema de seguridad social. No es que seamos un sistema de seguridad social, pero fuimos construidos técnicamente como un sistema muy parecido al sistema de seguridad social. ¿Eso qué nos permite? Pues nos permite no solamente ayudar a nuestro asociado a construir ese capital para el cierre, para su edad de retiro y para cerrar esa brecha pensional de la que habla Marcelo y que cada vez es más amplia, ¿sí?, a medida que va pasando el tiempo, sino que también el asociado en ese entretanto tiene una serie de protecciones y beneficios que te nombré ahorita que le permiten, digamos, tener una muy buena calidad de vida mientras esa construcción se hace. Lo segundo que me parece y que es súper relevante es que nuestro modelo los fondos mutuales premian la perseverancia. ¿Y eso qué significa? Nuestro modelo está construido para premiar, digamos, con una muy buena construcción, una muy buena rentabilidad al asociado que permanece, ¿sí? Y es por eso que nuestro asociado no ve nuestro fondo como un ahorro, como puede pasar de pronto a veces en los fondos de pensiones voluntarias, que el asociado tiene una necesidad de corto plazo e incluso en muchos momentos toma la decisión de ir y tomar esos recursos. En los fondos mutuales de Comeva, el objetivo es que nuestro asociado entienda y trabajamos muy duro y esto que estamos haciendo hoy es uno de esos, tiene ese objetivo y es que nuestro asociado entienda que aquí por lo que vamos y por lo que trabajamos todos los días es porque él construya un ahorro de largo plazo, ¿sí? Por lo tanto, los fondos tienen una barrera de salida importante, alta, que castiga de alguna manera la salida temprana del ahorro. Y eso nos puede asegurar nos puede asegurar que nuestro asociado va a permanecer, nos ayuda a menos que realmente haya una situación de fuerza mayor por la cual el asociado indefectiblemente se retire, pero la realidad es que la mayoría de nuestros asociados permanecen hasta lograr su meta de ahorro. Lo otro que me parece que es relevante es decirte que nuestros fondos mutuales llevan 44 años. Somos un modelo probado. Este año, por ejemplo, para que tengan cifras, vamos a perseverar 3.930 asociados, vamos a pagar más de 135.000 millones de pesos en auxilios de perseverancia. De hecho, a septiembre ya habíamos perseverado 2.980 asociados y hemos pagado ya 100.000 millones de los 135.000. Eso demuestra la solidez de Comeva y la solidez de la ayuda mutua, la solidez del cooperativismo, la solidez del modelo mutual como una alternativa distinta, pero que definitivamente genera riqueza, ¿sí? Y la cuarta y no menos importante, Ricardo, es que nuestros asociados son los dueños de la cooperativa, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo una alternativa como los fondos mutuales en mi cooperativa, pues porque yo buscaría ahorrar en un lugar distinto a mi cooperativa cuando el ahorro que yo hago aquí o los esfuerzos no solamente me ayudan a protegerme a mí, sino que me ayudan a construir capital social y me ayudan a mí y a un grupo enorme que hemos creído, 218.000 asociados tenemos hoy en los fondos mutuales y nos ayudan a todos a crecer y a enriquecernos, porque realmente el modelo mutual genera riqueza para muchos. Es que además pues el asociado es dueño de la cooperativa, entonces es invertir en su propia empresa, es ahorrar en su propia empresa, entonces y pues ahí digamos que es la gran ventaja que habría entre escoger. Y eso queremos hacer desde Comeva, queremos ser su primera opción. No, y por eso yo no voy a decirte no es bueno ahorrar en un fondo de pensión voluntaria, no, claro que sí, pero el mensaje hoy para nuestros asociados es: queremos ser su primera opción cuando usted piense en hacer un ahorro de largo plazo para cerrar su brecha pensional. Marcelo, ¿quería aclarar algo sobre el tema? Sí, quería complementar algo que me parece muy importante de lo que Alexandra está planteando y es, en Comeva, o sea, la solución para el cierre de la brecha es algo contundente. A mí me parece, no conocía las cifras, que casi 4.000 personas reciban la perseverancia en un solo año, me parece un resultado y no una cifra menor, sino una cifra grande. Pero es tan importante lo que Alexandra planteó para los asociados jóvenes, y es que desde temprana edad, o en términos técnicos, desde edad temprana,
en términos de pensiones, las personas piensen en el ahorro, porque es más fácil para una persona de 25 o 30 años arrancar que para alguien que le faltan 2 años para el momento de retiro. Es decir, el esfuerzo es más fuerte y en muchos casos es casi imposible faltando 2 o 3 años. En cambio, si bajo el modelo mutual yo voy fijando una cuota de acuerdo a mi capacidad, la dejo ahí, tengo constancia, creo que ahí puedo cerrar esa brecha. Y un dato para los asociados que nos están viendo. Un asociado, por ejemplo, que se gane 5 millones de pesos, la reducción del ingreso puede ser perfectamente el 50%, es decir, recibir una pensión de 2,5 millones o 2. Entonces, no es no es un asunto menor, es decir, esto hay que atenderlo con tiempo. Y la tendencia con la pregunta anterior de la reforma es que las pensiones serán más bajitas. Dicho lo anterior, perfectamente la brecha o la reducción del ingreso puede ser el 80%, el 70%. O sea que el ahorro de la cooperativa cobra aún más. Es vivir con el 20% de lo que actualmente se gana una persona. Es un problema pues que si no empieza uno desde este momento a planear, a hacer, es complejo lo que se viene. Y Ricardo, hay una situación adicional y es cada vez la esperanza de vida en nuestro país ha crecido, ¿sí? Hoy las posibilidades, primero, en cifras estadísticas, más o menos del 84% de las personas envejecemos. O sea, en nuestros fondos perseveramos 4.000, pero fallecen 300 asociados al año. O sea, la probabilidad más alta es la de envejecer. ¿Y eso qué significa? Que vamos a hacer más años, digamos, viejos, o por lo menos más años en edad de retiro. Y si nosotros no prevemos esos años, ese mayor número de años en edad de retiro, pues va a ser mucho más difícil, digamos, garantizarnos una muy buena calidad de vida en ese momento de retiro. Y tal vez ese retiro tan esperado que muchas veces tenemos no termine siendo... Los años dorados no terminan siendo dorados, más o menos podría ser así. O sea, hay que empezar a tomar decisiones. Y precisamente, Marcelo, antes de iniciar, estábamos hablando de una gran decisión que tienen que tomar las personas, nuestros asociados, antes de cumplir 47 años, y pues mujeres, y antes de los 52 los hombres. Contémosle un poquitico a las personas que están en este momento conectadas con nosotros. Bien, ese es un tema trascendental hoy para las familias, porque lo que está previsto actualmente es que una mujer a los 46, es decir, antes de cumplir 47, y un hombre a los 51, antes de cumplir 52, tiene que tomar la decisión si quiere pensionarse en Colpensiones o en un fondo privado. Y nosotros hoy lo que observamos en una cantidad importante de asociados es que no pensaron en esto y entonces están en un régimen que no es el que quieren estar. Entonces, por eso es tan importante utilizar la línea de asistencia pensional, que insisto, es gratuita para los asociados, para que nos pregunten a nosotros y nosotros analizar su historia laboral, su información, y a partir de ese insumo él puede decidir, ¿sí? Porque eso depende del estado civil, la edad de los hijos, una serie de elementos importantes. De manera tal que la recomendación es asociados acercándose de género femenino a 47, hombres a 52, busquen la cooperativa, llámenos y les haremos la asesoría con una palabra que usó ahora Alexandra que me gusta: honesta, sincera, imparcial. Y eso es central, porque aquí no buscamos convencer a ningún asociado que esté en uno o en otro, que esté en lo que más le convenga de acuerdo a su particularidad, pero es muy importante hacer ese proceso de asesoría. Y es importante, algo que también quisiera como que nos aclararas, es que a veces pásese a Colpensiones porque Colpensiones, pásese a un fondo porque cada caso no es igual. O sea, parte de ese servicio de asistencia que damos es examinar cada caso y poder decir, sí, usted por esto le conviene más no es que a todo el mundo le convenga estar en uno o estar en el otro. Y digamos, esas variables que le podría uno como asesorar, Marcelo, que tenemos que tener en cuenta, ¿cuáles serían? Bien, Ricardo, esto es muy importante. Nosotros desde Cómo Me Pensiono, para los asociados hemos encontrado 12 variables que son distintas entre una persona y otra. Voy a mencionar algunas brevemente. La edad del cónyuge, como mencionábamos, la composición del núcleo familiar. Hay familias con hijos pequeños, hay familias con hijos más grandes. Hay asociados que nos han consultado que tienen hijos en condición de discapacidad. Esa particularidad también hace una diferencia en un momento determinado. Hay personas que han trabajado en el sector público, hay asociados que por su actividad, por ejemplo, en el sector salud, están expuestos a sustancias cancerígenas o a radioactividad. Son lo que se llaman actividades de alto riesgo. Eso es específico y eso hay que analizarlo porque es distinto
un asociado que sea profesor de una universidad en Bogotá, en Cali, en Medellín, y una persona que está expuesta a radioactividad. Hay variables como, por ejemplo, si trabajó con una entidad del sector público, que también hemos tenido dinámicas con asociados que han tenido en su historia laboral una vinculación con una entidad del Estado. Entonces, todas esas variables hacen que nosotros con certeza podamos sugerir e invitar a los asociados a que analicen su particularidad y que no el análisis sea en un minuto entre dos compañeros de trabajo que ¿cuánto llevas trabajando y cotizando? Pásate ya con pensiones. No. Que es lo que pasa desafortunadamente, usualmente. Entonces utilice el servicio que es gratuito y nosotros allí le hacemos el análisis. Quiero hacer una pequeña recomendación a los asociados. El servicio de asistencia pensional no es solamente para el asociado. Es decir, si hay un asociado joven, él posiblemente no está pensando hoy en su pensión, pero su papá o su mamá tiene alguna dificultad. Nos puede llamar, que es también gratuito para el papá o la mamá o el cónyuge. Entonces, para resolver esas inquietudes y esa especificidad que mencionábamos. Es decir, que hay que dejar de, es que mi tía le fue muy bien y pásese, no hay. Para eso está Comeva y por eso puede ayudar Comeva a tomar esas decisiones. Estamos conectados a través de Facebook Live con Marcelo Duque, director de la firma Cómo Me Pensiono, y con Alexandra Domínguez, directora de los fondos mutuales de solidaridad y auxilio funerario de Comeva, resolviendo las inquietudes que tienen nuestros asociados que están conectados y que tienen pues toda nuestra comunidad de asociados de Comeva acerca de temas referentes al sistema pensional colombiano y al plan básico de protección. Y precisamente nos llega una pregunta que yo pensaría que Alexandra nos puede aclarar. Sí, está bien todo lo que nos has contado sobre empezar a construir ese auxilio de perseverancia, sobre todos los beneficios que tiene el plan básico, pero mientras llega esa perseverancia, pues, y adicional a lo que nos has contado, ¿qué otros beneficios adicionales y qué puede disfrutar el asociado y su familia durante ese tiempo? Nuestro asociado tiene una serie de opciones en sus fondos mutuales mientras construye su capital. Me quiero referir a las que incluso más volumen de utilización tenemos. Lo primero es las incapacidades, como lo decía ahora, tenemos un alto volumen de incapacidades temporales pagadas, es decir, nuestros asociados se incapacitan, ¿sí? Y en el entretanto, y mientras tenga la incapacidad de su médico y la historia clínica, nosotros hacemos el pago de una renta diaria. Tiene un auxilio de desempleo, de disminución de ingresos, incluso tiene un auxilio de enfermedades graves, ¿sí? Que les permite cubrirse y cubrimos unas rentas mensuales precisamente para ayudar a solventar esos momentos difíciles. Tenemos la asistencia pensional y yo quiero referirme a ella y apoyar un poco lo que Marcelo comentaba ahora. Hemos hecho una alianza muy fuerte con Cómo Me Pensiono, de la que Marcelo es el director. Y nuestro sueño, nuestro anhelo es que ninguno de nuestros asociados llegue a esa edad de tomar la decisión, no a la edad de pensión, a la edad de tomar la decisión que, como lo decía Marcelo, 47 años máximo para las mujeres, 52 años máximo para los hombres, sin haber llamado a la línea. Es gratis, la tienen en su mano, ¿sí? Y lo que queremos es que usen los beneficios que tiene Comeva. Comeva quiere ayudarles, Comeva tiene los expertos que les quieren ayudar a tomar una muy buena decisión. Otro beneficio importante con el que nuestros asociados cuentan es el Fondo de Auxilio Funerario para los Familiares Directos. En ese fondo se cubren los gastos funerarios de los familiares directos de nuestros asociados, el de su papá, su mamá, su cónyuge y sus hijos, ¿sí? Menores de 30 años. Te doy cifras, por ejemplo, en ese fondo hemos pagado este año ya 3.000 fallecimientos de familiares directos de nuestros asociados por casi 5.000 millones de pesos. Por lo tanto, el asociado va construyendo, tiene la asistencia jurídica, que te la contaba ahorita, y el asociado va construyendo una serie de protecciones o va haciendo uso más bien de una serie de protecciones que muy seguramente en algún momento de su vida va a utilizar. O sea, estamos absolutamente convencidos de que los asociados no se quedan en nuestros fondos 20 o 30 años sin haber recibido ningún beneficio, ¿sí? Todos los días estamos buscando cómo les ayudamos a mitigar riesgos, cómo les ayudamos a protegerse,
hay una cobertura reciente, una cobertura maravillosa, la cobertura de medicamentos. Esa cobertura permite que el asociado, cuando entra por urgencias a una clínica, tenga una cobertura de hasta 150.000 pesos para pagar los medicamentos que le recetan en la urgencia, e incluso le cubre el copago que tiene que pagar en la urgencia. Y tenemos una cobertura de hasta 400.000 pesos cuando él es hospitalizado y en la hospitalización le recetan medicamentos. Todas esas coberturas hoy están en el plan básico de protección de nuestros asociados. Y que terminan siendo para el asociado y beneficiando también al grupo familiar, ¿no? Así es, Ricardo, porque no es solamente para el asociado, es para él y su grupo familiar. Si no soy yo la que entré por urgencias, pero llevé a mi hijo, me cubre el copago y me cubre los medicamentos de mi hijo, por ser mi beneficiario, porque Comeva es una organización de familias. O sea, Comeva es una organización pensada para la calidad de vida de las familias. Quisiera agregar que hemos mencionado que los asociados utilicen la línea de asistencia pensional. Una persona que no sea asociada a la cooperativa, que busque los servicios nuestros, puede tener un costo promedio entre 800 y 1.200.000 pesos. O sea que el asociado que utiliza el servicio de la asistencia de Comeva, de entrada se está ahorrando una cifra cercana o alrededor de 1.200.000 pesos. De manera que, digamos, como agregando otro ejemplo de los importantes que señaló Alexandra, para que la ciudad también haga sus cuentas y diga es que vale la pena estar en la cooperativa. No es un asunto de por allá que cuando me voy a pensionar o voy a perseverar dentro de N años, sino que en el corto plazo, por los medicamentos, que me parece buenísimo, y por muchos beneficios que tenemos en la cooperativa como asociados, pues vemos que eso tiene un efecto en términos concretos en el flujo de caja. Eso claro. Y las otras asistencias también lo tienen. ¿Cuánto vale consultar a un profesional jurídico para que le aclare un tema de un contrato? ¿Cuánto vale conseguir una segunda opinión médica cuando hay que buscarse un médico especialista que primero es la agenda y segundo es el tema de cuánto nos vale? O sea, son muchísimos los beneficios. Y por eso lo que te voy a preguntar, Alexandra, ahorita, pues no es lo ideal, pero igual hay que preguntarlo. ¿Y qué pasa si un asociado, sabemos que ustedes no lo van a hacer, decide retirarse de la cooperativa? Con estos dineros que está ahorrando y con todo lo que está proyectando en su ahorro a largo plazo. Ok, ahí me das una oportunidad importante de aclarar dos temas. Lo primero es, cuando nuestro asociado llega a Comeva, tiene el pago de una serie de conceptos estatutarios, ¿sí? Uno son los aportes a la cooperativa, que son el capital social de Comeva y lo que los hace dueños de la organización, ¿sí? Esos aportes que él va construyendo y que de hecho en su estado de cuenta cada mes el asociado puede ver cuánto lleva en esos aportes sociales a la cooperativa. Cuando el asociado toma la decisión de retirarse, se los lleva completos al 100%. Y se revalorizan anualmente. La Asamblea Anual de Delegados de Comeva decreta un porcentaje de revalorización de aportes anualmente con cargo a los excedentes del año anterior y digamos que eso también ayuda en el crecimiento de ese capital social. Pero, ¿qué pasa con el aporte al Fondo Mutual de Solidaridad? Que es donde tenemos los fondos, las contribuciones que ellos hacen a los fondos mutuales. Por ser de naturaleza mutualista, allí, como te lo acabo de contar, convergen varias coberturas. Una es la cobertura de perseverancia, que es nuestra cobertura de ahorro para la edad de retiro. Pero están el resto de coberturas, la muerte, la invalidez, las incapacidades. Por lo tanto, cuando un asociado se retira, nosotros hacemos la devolución después de 2 años, y ya te explico por qué después de 2 años, hacemos la devolución después de 2 años de un porcentaje de esas contribuciones. ¿Qué porcentaje? El que corresponde al ahorro de perseverancia. ¿Por qué? Porque con el resto de la contribución, los asociados se pagaron el resto de coberturas, se pagaron los fallecimientos, se pagó la invalidez, se pagaron las incapacidades temporales, se pagó el auxilio funerario del asociado, se pagó del desempleo, se pagaron los medicamentos, es decir, con el resto de la contribución se pagaron el resto de coberturas de los asociados que tuvieron durante el año esos eventos. E incluso de quien podría pensar en retirarse también pudo haber... Claro, él pudo haber usado una incapacidad temporal, pudo haber reclamado un auxilio por desempleo y si decide y se le pagó. Y si decide retirarse, el porcentaje de devolución, que lo llamamos como el valor de rescate, digámoslo así técnicamente, que el asociado se lleva,
corresponde es a lo que él contribuyó a su fondo, para su auxilio de perseverancia, que en muchos casos incluso está por encima de la contribución que correspondía a su auxilio de perseverancia, incluso logra una rentabilidad, ¿sí? Yo estoy seguro de que nuestros asociados que están conectados en este momento pues van a alcanzar su perseverancia, porque si están conectados en este momento y nos están viendo a esta hora, pues es porque realmente tienen claro que están construyendo su futuro pensional desde ahora, que están ahorrando para su futuro y que están logrando que ese futuro que van a tener pues sea mucho mejor, y qué mejor que sea de la mano de Comeva. Ya estamos un poco cortos de tiempo, pero hay una pregunta que me gustaría hacer. Dime. Ricardo, no sé si estaba en tu pregunta, pero quisiera contarles algo, y es, sé que está como en las inquietudes de nuestros asociados, y es, ¿dónde están invertidos los recursos de los fondos mutuales de Comeva? ¿Sí? Y Te voy a ser honesto, no estaba, pero me parece excelente lo que estás haciendo en este momento de contar. por favor, porque creo que es un momento importante para dar claridad. Primero, los recursos de los fondos mutuales hacen parte de un patrimonio autónomo que se encuentra en Fiducomeva, ¿sí? Es nuestro PAFO Mutuales. Por lo tanto, son recursos que están separados de los demás recursos de los aportes sociales y de los demás recursos de la cooperativa. Eso también es para nosotros relevante que los asociados lo sepan. ¿Y en qué están invertidos? Están invertidos en bonos, están invertidos en CDTs, están invertidos en TES del Estado, ¿sí? Nosotros tenemos un patrimonio de 2,7, un saldo más bien, de 2,7. Vamos a cerrar el año 2019 con 2,7 billones, 2,764 mil millones de pesos de saldo en nuestros fondos. Ese es el tamaño de nuestros fondos. Por lo tanto, una parte de esos recursos está en bonos en Bancomeva, que me parece también importante contárselo a nuestros asociados. ¿Y por qué en Bancomeva? Porque los mismos mutualistas han dicho, venga, yo voy a esos fondos, ahorro 20, 30 años para mi retiro. A mí me interesa que esa plata regrese a mí en créditos. Entonces, invertimos en bonos de nuestro banco, del mismo banco, de los mismos mutualistas, ¿sí? Y asimismo les generamos una serie también de beneficios a través de crédito en el entretanto y mientras ellos construyen ese capital de la vejez, ¿sí? Ese capital para su edad de retiro. Como te lo decía, está separado de los demás recursos de la cooperativa, y adicional a eso, que me parece importante, tenemos una política de inversiones muy conservadora. Sin embargo, eso no significa que no seamos muy rentables. Al cierre del mes de septiembre, nuestros fondos tienen una rentabilidad de 9,1%, incluso muy por encima de las rentabilidades que tienen los fondos de pensiones voluntarias, que están entre el 7, 5 y 8% de rentabilidad en el mercado, ¿sí? Y mantenemos un portafolio conservador. Sí, claro, nosotros tenemos absoluta claridad en Comeva de que con la plata de la vejez de nuestros asociados no se especula. O sea, nosotros Comeva es el administrador de esos fondos mutuales, y desde la Unidad de Solidaridad y Seguros nosotros administramos los recursos de los fondos, y estamos absolutamente comprometidos con que el asociado reciba el valor del auxilio que soñó recibir y que se planeó recibir, ¿sí? Entonces trabajamos muy duro para, sin ser especulativos, tener una muy buena rentabilidad y garantizar el cumplimiento de nuestros compromisos con nuestros asociados. No en vano hablabas de una solidez de 44 años, de un respaldo, son 55 años que tiene Comeva, 56 ya el próximo marzo, donde, digamos, esa seriedad y ese entender que estamos siendo responsables con el futuro de nuestros asociados y ofreciéndoles una oferta integral, es lo que nos hace, digamos, serios y nos permite contar con unos fondos del tamaño de lo que estabas hablando. Es que estaba pensando en 2,7, bueno, no me acuerdo bien si era 2,7 billones, y me perdí como al octavo cero más o menos. Entonces es una cifra bastante grande. Alexandra, muchísimas gracias. Ya nos queda muy poco tiempo, Marcelo, pero hay una pregunta que tenía aquí que quería hacerla, y es, ¿cuál sería el nuevo rol de la unidad de gestión pensional y para fiscales? ¿Y cuál es el impacto que tendrá sobre la base de cotización en los 10 años previos al momento de pensión de los asociados que son independientes? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque hemos encontrado muchos asociados independientes, particularmente, que antes pasaba lo siguiente en general,
y es que las personas en Colombia venían cotizando, eran en estado independiente, médicos, ingenieros, en fin, ganaban, si supongamos, 10 millones de pesos y cotizaban por un salario mínimo. Eso a las personas les parecía que era muy bueno, pero eso tiene 3 problemas y tiene que ver con cada riesgo de la pensión. El primer problema es que la persona está aportando poco para la pensión de vejez. El segundo problema es que si la persona queda inválida, la base de cotización, que para claridad de los asociados es el monto por el cual yo cotizo, pues es bajito. Si me gano 10 y cotizo por 1 y ese individuo queda inválido, pues la pensión va a ser sobre 1. Y el tercero, igual de complejo, es si, y hay incluso un caso que sucedió con un asociado hace algún tiempo, que tenía un nivel de ingresos muy alto, alguien le dijo que cotizara por el salario mínimo, un asociado joven, él fallece, entonces esa familia, esposa y 2 niños pequeños, quedan con el salario mínimo. Entonces lo que tiene que hacer esta asociada, viuda, es retirar a sus hijos del colegio y digamos una situación familiar súper compleja. ¿Qué pasa con la UGPP y por qué viene allí el tema? La UGPP es, digo yo, como la DIAN de la seguridad social. Es una entidad de control que lo que busca es que los trabajadores, especialmente en esta etapa, los independientes, si se ganan 10, coticen mínimo por el 40% de esos 10. Y eso está desde el Plan Nacional de Desarrollo del 2015. Hay gente que dice, pero ¿cómo voy a cotizar sobre el 40%? Pues hay que verlo antes, es como un beneficio hacia su familia, hacia sí mismo. Si cotiza por el 40%, su base no va a ser 1, sino 4 millones, para efectos del ejemplo. Y si suceden los eventos que he mencionado, las contingencias de invalidez y sobrevivencia, pues va a tener una mejor condición de pensión, él o su familia. Entonces, es muy importante esa pregunta para invitar al asociado nuevamente a que si tiene una específica pregunta sobre eso, pues nos consulte en la línea de asistencia pensional, pero que digamos que cambiemos el chip, que el negocio no es cotizar por poquito, sino cotizar en referencia al mínimo al 40%, pero que igual la ventaja es, como lo mencionaba hace un momento Alexandra, que hay toda una serie de coberturas en el plan básico que buscan ayudar al asociado en contingencia o calamidad con gran invalidez y demás, pero la invitación es, si ha sido el asociado incluso citado por esta entidad, es mejor que eso lo atienda, porque no es un asunto menor, incluso pueden embargar al asociado si no responde y con eso que se embarga, llevar esa plata a los aportes que corresponden de acuerdo a lo que él mismo le ha informado al Estado a través de su declaración de renta. O sea, no es por asustar al asociado, sino que decirlo, eso hoy está de moda, si cabe el término, es importante atenderlo y qué mejor pues que utilizar los servicios de la cooperativa. Y que además es un beneficio pues para él, es empezar desde ahora lo que hemos estado hablando todo el tiempo, de empezar a construir el futuro desde hoy. De verdad que ha sido muy, muy rico tenerlos acá, ha sido supremamente enriquecedor pues, para mí, para los asociados, todo lo que nos han contado, estas bellezas que tiene el plan básico de protección, la situación actual pensional, todo lo que hemos hablado. Ha sido muy interesante y esperamos que para ustedes también, allá que nos están viendo a través de Facebook Live, haya sido igual de interesante. Alexandra, Marcelo, muchísimas gracias por este espacio que nos han dado. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por seguirnos, por ser parte de Comeva, la cooperativa más grande del país, y por hacer parte de todo lo que les hemos contado. De verdad, la decisión es ahora, el futuro se construye en este momento y no tenemos que esperar a estar muy cercanos a una edad de retiro para empezar a preocuparnos. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por seguirnos y nos vemos en una próxima oportunidad.